Buenos días, Dios les bendiga. Qué gozo es volvernos a reencontrar una vez más. Saber que Dios nos ha concedido la vida y la oportunidad de estar juntos en este tiempo de alabanza, de adoración, de predicación de su palabra, que es la que nos hace crecer, la que nos instruye en el camino de Dios. Voy a pedir a los niños de nuestra iglesia que por favor salgan a sus respectivas clases. Mientras tanto ellos salen, podemos saludarnos unos a otros. Si usted gusta, póngase de pie, abrace a su hermano, bendígalo en el nombre del Señor, dele una sonrisa, dele una palabra de aliento, que esto es lo que nos acerca más y más unos a otros. Así que, hermanos, es un tiempo de saludo para nuestros hermanos. Muy bien, muy bien. Muchas gracias. Ok, tomen sus asientos y vamos a comenzar. Estaba meditando en el nacimiento de los niños. Y cuando nace un niño, este pequeño ser que viene al mundo recibe el aprecio, el cariño, el amor, el cuidado de sus padres. Él percibe, no habla, pero siente que sus padres le aman, les cuidan y en sus brazos están seguros. Esto sigue de tal manera que en la etapa de la niñez pasan por la escuela, luego el liceo. Termina esta etapa y comienza una nueva etapa, que es la del trabajo, y después la etapa del matrimonio. De tal manera que el hombre ha nacido para relacionarse con sus padres y con las personas que le rodean. Hay un dicho que dice que la vida consiste en relaciones. Este dicho lo dijo Carl Humboldt, un investigador, un científico de mucho renombre. Y las relaciones son las que dan sentido a nuestra vida, porque el hombre no puede vivir aislado, no puede estar metido dentro de una burbuja. Necesita interactuar con otras personas. Además de este dicho, hay otro que dice, la vida consiste en amar. Y esto es verdad porque Dios quiere que nos amemos los unos a los otros. Juan recoge la idea de Jesús cuando le dice, un mandamiento nuevo os es dado, que se amen los unos a los otros como yo los he amado. Entonces, uniendo la idea de que el hombre necesita relacionarse con su semejanza, con su semejante, y lo otro es que necesitamos cultivar el amor entre los hermanos. Entonces tenemos dos ideas que son importantes, interesantes para nosotros, porque así crecemos, así nos desarrollamos, así estamos en nuestra iglesia. Este es el sitio donde se reúnen las personas, grandes o pequeñas, niños o adultos, ricos o pobres, de toda naturaleza. Usted al lado suyo de repente no sabe a quién tiene. Generalmente es nuestra esposa o nuestra familia, pero también puede ser alguien que vino de visita y no lo conoce. Pero es en la iglesia el lugar donde nosotros podemos relacionarnos. Pero hablar del amor es entender que no es una tarea fácil.
porque amar es contrario a la naturaleza humana. El hombre, cuando se ama, también se agrede o tienen problemas o discusiones, pero tenemos la bendición de Dios de poder limar esas asperezas y poder estar en la iglesia creciendo, construyendo una relación interpersonal entre los hermanos en amor. Lo importante es que esos conflictos que pudieran suceder en nosotros son solucionables. Y Dios nos ayuda a solucionar. Cuando tenemos conflictos los unos con los otros, porque algunas personas son delicadas o algunas personas piensan de una manera y no quieren que lo contradigan. Hay siempre roces, pero todo eso es solucionable. Se puede solucionar hablando, conversando, orando y compartiendo. Hoy quisiera hablarles sobre el tema construyendo relaciones interpersonales en amor. Y esta predicación se basa en el libro de la carta a los Efesios, de Pablo a Efesios, capítulo 4, y vamos a leer solamente los versículos 1 y 2. Quería hacerlo hasta el 6, pero es muy largo y entonces les debo esa otra parte. Espero que ustedes encuentren Efesios capítulo 4, versículos 1 y 2, si lo tienen y me ayudan con la pantalla. Efesios capítulo 4, versículos 1 y 2. Dice así la palabra del Señor. Yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que sois llamados. Siguiente. Con toda humildad y mansedumbre, con paciencia, soportando los unos a los otros en amor. Esta es la versión Reina Valera de 1960. Entonces Pablo presenta en estos dos versículos 3 características que debe de tener el cristiano para construir relaciones interpersonales en amor. Vamos a ver la primera. Dice que debe ser con humildad. La primera característica es siendo humildes. Se necesita humildad entre nosotros. Ahora, yo les preguntaría si ustedes me pueden ayudar, ¿qué entienden por humildad? ¿Qué creen ustedes que es la humildad? Ayúdenme, por favor. No oí. Pero si puedes decir una palabra. Humildad, sencillez, humildad, pureza. Un espíritu apacible. Muy bien. ¿Qué más? Amarse. ¿Qué más? Es una palabra que casi que no se usa o se usa muy poco. Y quizás para poderla entender podemos hablar de sus antónimos, es decir, de las palabras opuestas a la humildad. ¿Cuáles son esas palabras? El orgullo y la soberbia. Ajá, la altivez, correcto. Sí. Para los griegos, el orgullo divide a las personas, pero la humildad los une. Y para los griegos, el orgullo era la expresión del supremo pecado que producía destrucción y ruina en todas las relaciones. La palabra orgullo lleva en sí el sentido de pisotear los sentimientos de los demás. Pisotear los sentimientos de los demás.
Por otra parte, la soberbia es otro de los pecados más graves y típicos de la naturaleza humana. Esta palabra se deriva de dos palabras. Una que es hiper, que quiere decir sobre, y otra que es fanestai, que significa mostrarse. Esto significa que el soberbio se muestra por encima de los demás. Es aquel hombre que construye un pedestal en sí mismo y se cree que está por encima de los demás. Ve a los demás por encima de los hombros. Esta palabra describe al hombre que se sube a un pedestal y que ha creado desde allí y contempla a los demás con aire de grandeza. En tanto que la humildad, es eso que ustedes dijeron, es una virtud por medio de la cual el hombre reconoce de sí mismo que no tiene nada. Y si algo tiene es el perdón de Dios. Repito, la humildad es una virtud que consiste en que el hombre reconoce que tiene de sí mismo la nada y si algo tiene es la bendición de Dios. Él no anda buscando reconocimientos como entre los humanos ocurre, sobresalir por lo que sabe o por lo que tiene. Él no está en competencia en este sentido. Él va en busca de otros tesoros. Para él, lo más importante no son los aplausos y los reconocimientos. Para él, lo más importante es que Dios le encontró y le perdonó, y que ahora él es libre para servir y amar a Dios. Eso es un hombre humilde, aquel que reconoce que si algo llegó a ser él en la vida es por lo que Dios lo perdonó. Y el Efesios lo dice muy claro en el capítulo 2, que antes estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, y que por su gracia nosotros fuimos rescatados del pecado y de la muerte, y somos salvos. Así que Dios hizo todo en nosotros. Yo estaba recordando mientras preparaba estas notas, que hubo un hombre que tenía mucho dinero y de repente lo fueron a asaltar. Mucha riqueza. En los tiempos de antes esas riquezas se medían en oro, plata y piedras preciosas. Pero el que lo robó era un hombre poderoso y él dijo, si mi guardaespaldas te vence, entonces yo me llevo toda la riqueza. Así que hubo una disputa entre este hombre rico y este guardaespaldas y la lucha fue sangrienta, fue fuerte. Sin embargo, al final ganó este hombre que tenía su riqueza. Y tenía que matarlo al que lo había, porque él lo había vencido, pero él le perdonó la vida. Y entonces ese hombre se convirtió en el hombre más fiel de su Señor, de su amo, porque le había perdonado la vida. Bueno, así somos nosotros cuando somos hijos de Dios. Esta palabra describe al hombre, la humildad es la virtud cristiana importante que todo cristiano debe tener, porque él reconoce de dónde salió y cuáles son sus fallos y defectos propios. No podemos siquiera agradar a Dios si no somos humildes. Y yo creo que el ejemplo mayor que podemos tener de humildad es el de Jesús. Jesús se despojó de su condición de hijo de Dios. Dejó su trono donde tenía amor, tenía santidad, tenía pureza y se hizo hombre con nosotros. Aquí fue tratado muy mal.
fue despreciado, fue golpeado, fue humillado y finalmente murió en una cruz como cualquier delincuente. El ejemplo más grande que nosotros podemos tener de humildad es ese. Jesús, Dios, se hizo hombre, se hizo siervo y murió en la cruz del Calvario. Es como que si ustedes lo vieran bajando una escalera. Entonces, el camino de la gloria no es hacia arriba, sino que es hacia abajo. Por eso dice la Escritura que Dios lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, en cuyo nombre se doblan las rodillas. Pero veamos otro caso importante de lo que es contrario al orgullo. Ustedes recuerdan que Satanás era el ángel de la luz, el lucero de la mañana. Según Isaías capítulo 2 y los versículos 14 en adelante, nosotros podemos encontrar qué pasó con este hombre. De repente, él se llenó de orgullo y creyó ser como Dios. Él dijo unas palabras: subiré al monte y allá sobre las nubes haré mi trono y seré como Dios. Cuando Dios descubre que este hombre, que este ángel de luz se había rebelado contra él, lo desechó y lo lanzó a la tierra. Cayó, fue expulsado del trono de Dios. Y entonces este es un ejemplo de orgullo, de altivez, como ustedes bien lo han dicho. Nosotros los humanos tenemos la tendencia al orgullo. Como que la humildad no es premiada, no es reconocida. A veces la confunden creyendo que un hombre humilde es una persona que es tonta o que es insignificante o que no tiene valor. Pero el humilde es un hombre valeroso, importante. Dijo un sacerdote católico, Crisóstomo, que los humildes eran los instrumentos de Dios. Dios ama al hombre humilde y este hombre reconoció que Dios utiliza a los humildes para su obra. Veamos algunas características de Jesús en su condición de el Hijo de Dios como hombre humilde. Dice que nadie dijo de sí nada tan grande como lo hizo Jesús. Jesús en Mateo 11:29 dice que aprended de mí que soy manso y humilde de corazón. Y nadie jamás tuvo una dignidad más grande que la de Jesús. Tuvo la autoridad de decir: aprended de mí, soy el ejemplo a seguir, que soy manso y humilde de corazón. Asimismo, Pablo en 1 Timoteo 1:15 expresa lo siguiente: Jesús vino al mundo a salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Entonces, en 1 Timoteo 1:15 dice: porque Jesús vino al mundo a salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Entiende Pablo que los méritos que él tiene no lo llevan a una característica, a una condición elevada. Más bien sirve para recordar que sus glorias no le pertenecen a él, sino que le pertenecen a Jesús, que lo rescató del mundo de las tinieblas y lo trasladó al reino de su Hijo. Ustedes saben, Pablo era un enemigo del cristianismo y esto lo avergonzaba a él, saber que en tiempos atrás él perseguía al grupo de cristianos y ahora era su defensor, era su líder que hablaba de él. A su vez, Pedro, también un apóstol muy importante entre los 12 de Jesús. Pedro se creía que era experto como pescador.
Pero él tuvo que reconocer que todo lo que él sabía y era no dependía de él, no lo llevaba a un estado superior. Cuando Jesús le dijo a Pedro, Pedro, echa las redes al otro lado de la barca, y las redes vinieron llenas de peces. Él había luchado mucho tiempo queriendo pescar y no pescaba nada. Sus conocimientos, sus experiencias, lo que él sabía como pescador no le dieron resultado. Fue Jesús que le dijo, Pedro, echa las redes al otro lado de la barca, y entonces las redes se llenaron de peces de tal modo que la barca se hundía por la cantidad de peces que tenía. ¿Qué lección tan grande tuvo Pedro? Lo llevó a reconocer que él no valía por lo que él era, un pescador experto, sino que todo dependía de la gracia de Dios. Nuestros éxitos en los negocios, en la fama, en la educación o en cualquier otra cosa que tengamos en la vida, no cuentan como méritos para gloriarnos delante de Dios. No cuentan como méritos para que nos podamos gloriar delante de Dios. Una historia que leí hace mucho tiempo es una anécdota que se refiere a un hombre que participó en un llamado a misionero para un país extranjero. El llamado se hizo desde Londres, así que él copió lo que pedían. Tuvo una cita un día cualquiera. Su cita decía a las 5 de la mañana y la dirección a donde tenía que ir. Así que en ese clima frío de Londres, este hombre fue a la cita. Era extraño a las 5 de la mañana, pero él fue a las 5 de la mañana, estaba tocando la puerta de la casa en esa dirección. El servicio le abrió la puerta, lo hizo entrar y le dijo que esperara. Le presentó una silla, se sentó y todo eso, y esperó y esperó y esperó hasta que a las 8 de la mañana bajó el hermano, el líder encargado de evaluar a este hombre para ver si tenía cualidades o no para ser misionero. Así que cuando él llegó a la entrevista, o el Señor bajó para entrevistarlo, le dijo, está aceptado en su trabajo. Y entonces él le dijo, ¿pero cómo? Si ni siquiera hemos hablado, apenas hemos saludado. Y entonces él dijo lo siguiente, evalué su puntualidad y llegaste a la hora indicada. Número 2, evalué tu humildad y sin embargo esperaste por 3 horas y no reclamaste tus derechos. Luego dice, evalué tu mansedumbre y veo en tu rostro paz, fortaleza y autocontrol. Y también evalué tu paciencia. Tienes la capacidad de resistir sin desesperarte. Qué importante esta forma de evaluar. No hubo examen, no hubo palabras, no hubo nada. Solamente hubo demostración de lo que él era, de lo que se necesita ser como cristiano. Un hombre puntual, un hombre humilde, un hombre manso y un hombre paciente. Características que estamos observando en este pasaje de Efesios capítulo 4, versículos 1 y 2. Y por supuesto, ustedes a veces tenemos la oportunidad de ver esos grandes edificios. Por ejemplo, aquí en Maracay tenemos el edificio Sindoni. Eso es lo que nosotros vemos, su arquitectura, su belleza, la altura y todas las cosas que tiene un edificio. Pero debajo de ese edificio están los cimientos. Los cimientos que son fundamentos profundos en la tierra. Para poder sostener el edificio se necesita tener fundamentos profundos. Eso también ocurre en nuestras vidas como cristianos. Eso también debe ocurrir en nuestra iglesia. Nosotros tenemos que ser personas que tengamos estas características de humildad, de mansedumbre y de paciencia, como dijo
Pablo en Efesios 4, 1 y 2. En segundo lugar, vemos la segunda característica, perdonen la redundancia. Esta característica se llama ¿cómo? Mansedumbre. ¿Y qué es la mansedumbre? Preguntemos de nuevo. Una persona equilibrada, muy bien. Ajá. ¿Qué más? Prudente, ¿qué más? Bueno, la mansedumbre es el punto medio entre la ira extrema y la pasividad. Es como hablar un poquito de estadística, el punto medio. Aquí en este extremo está la ira excesiva y en el otro extremo está la pasividad. La mansedumbre es el punto medio. Una persona es mansa cuando puede tomar control de la ira excesiva, ordena sus pensamientos y le saca provecho a ellos, no para eliminarlos, sino para sacar de todo eso una lección. No se deja llevar por la ira y no se presenta con ira o no trata mal a las personas. Tiene control de las palabras ásperas, de las discusiones, evita los tonos fuertes, elevados y habla con claridad. A veces la mansedumbre se ve como también personas que son demasiado débiles o personas que son como insignificantes, sin mucha importancia. Pero la mansedumbre no es debilidad, no es timidez, no es cobardía. Se emplea para hacer alusión de poder, de fuerza, de grandeza. Y se presenta un ejemplo. Cuando los caballos son adiestrados, lo que se busca en ellos no es disminuir su fuerza, es amansarlos, es ponerlos en una posición de servicio. Él no ha perdido su fuerza, él corre a galope según lo dirige la persona que lo monta. Pero antes, él era un caballo que no estaba domado, no estaba amansado y por lo tanto se mostraba así. La otra cosa es que la mansedumbre es el poder bajo control de Dios. Una persona mansa es una persona tranquila, discreta, apaciguadora y de buen trato. La mansedumbre tiene algo de suavidad, tiene algo de fortaleza y firmeza. Por otro lado, el débil actúa con violencia para ocultar su debilidad. Si ustedes ven esas personas que gritan mucho y dicen cosas, es porque en realidad son personas que no son firmes en sus decisiones, personas que tienen miedo y temores y por eso levantan la voz como para opacar a los demás. Y usan la violencia y el mal carácter y producen rechazo entre las personas. Hay un pensamiento acerca de la humildad que conquista el corazón de Dios, en tanto que la mansedumbre conquista el corazón de los hombres. Por lo tanto, nosotros debemos procurar ser mansos. El mismo Moisés se lo describe como el hombre más manso de la tierra. Ustedes lo pueden leer en Números 12:3. No obstante, era un hombre que tenía una fortaleza y una firmeza en su carácter. Se enfrentó a Faraón y luchó por sacar al pueblo de Israel de la esclavitud. No tuvo temor de hablar con él. ¿Por qué? Porque la presencia de Dios iba con él y le daba autocontrol y le daba fortaleza. Además de las personas mansas que tienen una actitud correcta hacia los perdidos, no nos mira con superioridad, sino que anhela su salvación. Y recordando que en otro tiempo estuvo también el perdido y su estado fue restituido por la gracia de Dios.
Entonces tenemos hasta ahora dos características, la humildad y la mansedumbre. Ahora hablemos un poquito brevemente sobre la paciencia. La paciencia es el producto de la humildad y la mansedumbre. Literalmente significa aguantar, significa resistir. La persona paciente tiene la cualidad de resistir las pruebas y todas las circunstancias negativas de la vida. Tenemos un corito que a veces cantamos, que aunque pasemos por desierto y hayamos desgastado nuestras fuerzas y nuestras armas, por fin hemos llegado a la casa de Dios y sentimos el abrigo, la protección de Dios. La persona que es paciente es una persona que enfrenta siempre las dificultades. No espera que alguien venga a ayudarle. Enfrenta las dificultades. Porque es una herramienta peligrosa entre nosotros. Porque a veces fallamos porque nos descuidamos. Por ejemplo, Eva fue engañada cuando la serpiente le mostró el árbol de la vida y dijo ella, el árbol es bueno y sus frutos codiciables y árbol para alcanzar la sabiduría. Fue engañada con lo que vio. Y nosotros también de repente podemos ser engañados cuando tenemos una vida muy light, muy cómoda, diríamos. Pero si el hombre de Dios dedica su tiempo a orar, a leer la palabra, porque hay momentos que vienen como debilidades a la vida del hombre y se siente como derrotado. Pero ¿cuál es la fortaleza del hombre de Dios? Dice Efesios, yo me fortalezco en el Señor y en el poder de su fuerza. Necesitamos salir al ruedo, necesitamos enfrentar los problemas para poder vencer. No esperar que las cosas nos lleguen de repente, no, tenemos que enfrentarlo. Yo no sé si algunas de ustedes han jugado ajedrez. Cuando el contrincante es un buen jugador y uno no sabe mucho de ajedrez, es pan comido. Pero si uno, no sabiendo jugar ajedrez, mueve piezas sin mucho control, está desbaratando el juego del enemigo. Asimismo, el cristiano que es paciente debe de estar alerta. Debe saber que su contrincante es fuerte y es poderoso y puede hacerlo caer. Hay un himno muy bonito, muy antiguo, que lo escribió Martín Lutero, el reformador de la iglesia cristiana. En su segunda estrofa él dice, más por nosotros pugnará. Sí, pero la segunda estrofa dice, aunque estén demonios mil prontos a devorarnos, no temeremos, porque Dios sabrá aún prosperar. Entonces, si estamos en contacto con la palabra de Dios, si estamos orando constantemente, si estamos desbaratando el plan satánico, porque él es muy astuto, aparentemente no pasa nada, pero él está trabajando viendo cómo tenemos nosotros un momento de caída. Entonces debemos estar apercibidos, sabiendo que nuestro enemigo no es cualquier enemigo. Él busca nuestras vidas, especialmente cuando somos cristianos, para destruir. El cristiano paciente acepta el plan de Dios para todas las cosas sin cuestionar ni protestar. Recuerda que Jesús dejó su lugar en el cielo para estar con nosotros. Y en cuarto lugar hay una característica que no la menciona Pablo en Efesios, sino que está traducida en la versión nueva, en la versión internacional,
agrega, además de la humildad, de la mansedumbre y de la paciencia, agrega una cuarta característica que es la tolerancia. Y la tolerancia es respeto y consideración a las opiniones o prácticas de los demás. La tolerancia es aquella capacidad que tienen las personas de aceptar un punto de vista sin estar de acuerdo en él. En ese sentido, la tolerancia, no es hacer concesiones. La tolerancia es el arte de ser feliz, compartiendo, relacionándose con personas que piensan diferente a nosotros. Es difícil relacionarse con personas que no son tolerantes, que quieren imponer su punto de vista. Pero ¿cómo usted lo puede derrumbar? Acercándose a él, relacionándose con él, aceptando sus puntos de vista sin estar, recibiendo sus puntos de vista sin aceptarlos, porque cada uno tiene su criterio, pero compartiendo la vida con él. En la iglesia nos encontramos con personas que no son tolerantes, pero nosotros tenemos que aprender a ser tolerantes, a respetar su punto de vista, aunque nosotros no estemos de acuerdo con ellos. Pero esa es la manera de tener armonía, de tener paz en nuestra familia, en nuestra iglesia, en todos los actos de nuestra vida. Me encanta recordar una porción de un libro que leí hace mucho tiempo que se llama El Jardín del Amado. El Jardín del Amado, en una de sus partes, es un libro muy fácil de leer porque es como un folletico con unos pocos capítulos, pero escrito por Robert Way, y hace una similitud entre lo que es Dios, que tiene un jardín, y el jardinero, que es el que cuida el jardín. Pero la vida del jardinero impactó tanto a un joven rico que, oyendo la fama de este jardinero, cómo cuidaba el jardín del amado, él fue a buscarlo para pedirle que ser un aprendiz de él. Y miren lo que dice: Señor, he oído decir que eres un maestro en el arte de amar, y deseo ser sobre todas las cosas como tú. Te pregunto si por caridad tomarías de aprendiz a uno tan ignorante o inexperto como yo. De buena gana te pagaría lo que me pides. El jardinero lo miró larga y detenidamente, y después, porque le agradó cuanto en él había visto, le dijo: forastero, nada deseo para mí, pues sobrada recompensa recibo al realizar el trabajo en el jardín del amado. Pero es tan alto el precio que tienes que pagar que casi todos se espantan al conocerlo. El joven aprendiz aceptó el trabajo y con alegría pagó el precio que se pedía y finalmente aprendió a amar. Nosotros tenemos que aprender a amar. Como les dije, no es una tarea fácil, porque nuestra naturaleza humana es contraria al amar. Y amor se inicia como un sentimiento que busca complacer al ser amado, pero luego se convierte en una decisión. Usted decide amar a alguien que puede ser orgulloso, que puede ser no ser manso, o no ser paciente, o no ser tolerante. Necesitamos en nuestras iglesias tener como cristianos estas características. 4 características: humildad,
mansedumbre, paciencia y tolerancia. Usted como cristiano no puede ser una persona que sea una isla en la vida. Entre los 8 billones de habitantes que tenemos en el mundo, usted no puede ser alguien aparte de esos millones de personas. Usted tiene que aprender a relacionarse con las personas con quien convive, con quien comparte. Por eso, al comenzar en esta mañana, les pedí que abrazara al hermano que estaba sentado a su lado, al amigo que estaba con usted, o a la esposa, o a los hijos. Porque esa es una manera de amarnos en la iglesia, es una manera de construir relaciones interpersonales. Este edificio que se llama la iglesia es el área donde convivimos, donde nos sentamos, personas que somos de diferentes naturalezas, hombres, mujeres, niños, adultos, ricos, pobres, enfermos o sanos, nos encontramos en la iglesia. Y dice la palabra de Dios que donde hay 2 o 3 reunidos en su nombre, allí está Él. De tal manera que nosotros tenemos el privilegio de tener a Dios a nuestro lado. Y otra cosa importante, hay personas que construyen como un búnker. Yo llamo como una fortaleza de paredes gruesas y altos muros. Quieren vivir aislados del mundo. No quieren relacionarse con nadie. Y quién sabe si siembran cactus, ujíes, tunas o nopales, como llaman en México, para que la gente no entre. El misionero Richie nos hablaba en Gilgal, en la iglesia principal, que son personas que construyen una burbuja y se meten dentro de ella. No quieren relacionarse con nadie. Pero recuerden, la vida consiste en relaciones y las relaciones son las más cercanas con nuestra familia, con nuestros seres queridos, con nuestros amigos, con los que compartimos el trabajo, con los que compartimos el estudio o en la calle o en el hospital, a donde quiera que estemos. Necesitamos construir relaciones interpersonales entre hermanos, sobre todo, porque nosotros somos una familia, la familia de Dios, y tenemos que dar ejemplo. Si usted ve que su hijo lo ha tratado mal, usted puede ir a donde su hijo y pedirle perdón. O si usted es el hijo que se sobrepasó con su papá o con su mamá y le dijo alguna palabra fuerte, una palabra áspera, vaya donde su papá, donde su mamá, donde su tío, donde su abuelo y pida perdón. Si usted ve a un hermano con el ceño fruncido, debe ser que tiene algún problema, quizás sufre alguna enfermedad. Sonríale, dígale, Cristo te ama. Él espera tu petición, Él puede resolver tu problema, Él puede sanar tu enfermedad. Estas cosas son importantes para que nosotros como iglesia crezcamos en el conocimiento de su palabra. Crezcamos en nuestras relaciones interpersonales y que crezcamos en el amor. Como dije, el amor es una decisión por medio de la cual nosotros damos lo mejor a la persona que amamos, a la iglesia, a nuestro Dios. Él dio lo mejor para nosotros, su vida. Nosotros también podemos darle lo mejor a Él para servirlo, para tener una iglesia donde haya armonía, coinonía, pureza, franqueza y buenas relaciones como cristianos. Gracias por escuchar este mensaje. Dios les bendiga, hermano.